Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos aquí a los que estáis en la sala y aquellos que veréis esta charla por el canal de YouTube de La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea. Soy Pedro Ordóñez y bueno, debo decirte, es una alegría organizar esta actividad por varias razones. La primera de todo porque me une de nuevo, me vincula a la Cátedra de Educación y Sociedad y sobre todo a su director, el profesor Antonio Luzón, colega y sin embargo amigo de la Facultad de Ciencias de Educación, en el que también tuve el placer de trabajar en el Departamento de Didáctica, Expresión Musical, Práctica Corporal. Y después porque de manera quizás un poco casual, pero muy afortunada, nos ha dado la posibilidad de contar hoy con Leonardo da Silveria Borne en esta charla que ahora va a presentar el profesor Luzón y que nos abrirá horizontes que están muy en boga en la discusión en torno a las líneas de acción educativa que se pueden desarrollar y a mí personalmente me estimula mucho un título que incluya las palabras pedagogía musical y abierta. O sea, evidentemente hay un subtítulo también interesante ahí, todo el mundo latinoamericano y historia precisamente crítica, pero es un estímulo muy interesante que al menos esté el adjetivo abierta ahí también, ¿no? Porque es una discusión muy activa. Así que quiero dar las gracias al profesor también, José Berrostegui, por animarnos, por informarnos de esta visita y de animarnos a organizar esta actividad. Por supuesto al conferenciante, que también ha venido desde el otro lado del charco, o desde el lado del charco original, nosotros somos los otros a lo mejor también, y a todos los por organizar la charla. Vale, muchas gracias, Pedro. Miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, queridos todos, aunque somos pocos, pero también que yo creo que tiene su importancia, tiene su merecimiento y tiene su consideración el hecho de destacar la importancia que tiene, la trascendencia, la relevancia que tiene su asistencia. Hay que decir que evidentemente, y no son excusas, pero hay que decirlo porque es la realidad. Estamos amparados en la cautela, en la prudencia y en el cuidado ante toda la incertidumbre que plantea esta nueva ola pandémica que nos está afectando, pero lógicamente, como se suele decir, la vida sigue. Y la vida sigue y las actividades de las respectivas cátedras asociadas al Vicerrectorado de Extensión Universitaria tienen que seguir. Y entonces, en este sentido, pues se enmarca la actividad que presentamos esta tarde en colaboración con la cátedra de Manuel de Falla. Ya es la segunda o tercera vez que lo hacemos y la verdad es que colaborar en este sentido con esta cátedra y con Pedro, con la ayuda de José Luis Sarostegui, es un auténtico placer, ¿no? Así que, de verdad, desde la cátedra reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes, de verdad, por la presencia y sobre todo porque con la presencia siguen dando vida a este proyecto ilusionante, esperanzador, donde lo que nos planteamos fundamentalmente es crear libertad intelectual y capacidad de pensamiento, ¿no? Así que, de verdad, o sea, que nuestro objetivo con esta actividad y con otras que vamos a seguir organizando a todo lo largo del curso es seguir acercando el pensamiento educativo a la sociedad, ofrecer una serie de actividades que susciten la reflexión y el interés por el ámbito educativo y su incidencia social. Como ha dicho Pedro, abordar el tema de la educación musical es hablar de carencias, de falta de recursos, de déficit formativo, que encierra claves muy específicas, ¿no? Y desde la cátedra, evidentemente, como es un foro, es una atalaya, tenemos que abordarlo también. En otras ocasiones ya lo hemos hecho, ya lo hemos puesto de manifiesto, sobre todo dando respuesta a las siguientes interrogantes, ¿no? ¿Qué problemas afronta su enseñanza? ¿Qué estrategias de aprendizaje plantea? ¿Con qué recursos cuentan las escuelas? Sobre todo dilemas que son pertinentes plantearse, sobre todo cuando vemos las estadísticas y vemos que el 65% de la población suele escuchar música diariamente,
y un 43% de la población suele asistir a espectáculos musicales en directo. De hecho, por ejemplo, si miramos, es una anécdota, ¿no? Y disculpen que insista en ello, es curioso, yo el otro día entré por casualidad en ver las entradas del concierto de Joan Manuel Serrat, que es el último en Granada, allá por septiembre, todavía faltan 9 meses, y prácticamente casi no había entrada, ya dentro del primer día, y estamos en el mes de enero. Es curioso, ¿no? Bueno, ya hemos evidenciado desde esta misma cátedra, incluso como ha dicho antes Pedro, desde la cátedra Manuel de Falla, cómo expertos e investigadores en educación musical coinciden en señalar su importancia y trascendencia de la música, de la educación musical, para la persona. La educación musical completa la formación de la persona y es idónea para el desarrollo de sus capacidades. Es por eso por lo que, teniendo en cuenta ese valor educativo de la educación musical, hoy, en coordinación con la Cátedra Manuel de Falla, presentamos una nueva mirada a través de un tema tan atractivo que nos presenta el profesor Leonardo Borne sobre pedagogías musicales abiertas latinoamericanas, historia, pensamiento y práctica, que aglutina el profesor Leonardo Borne, que aglutina una dilatada experiencia y amplia trayectoria investigadora en el ámbito de la educación musical, en el ámbito de la música. El profesor Borne es educador musical, investigador y flautista, licenciado en composición musical y maestro en educación por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul de Brasil. Es doctor en música por la Universidad Nacional Autónoma de México, más conocida como UNAM. Tiene estudios de musicoterapia y es profesor adjunto de tiempo completo en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul. Además de su experiencia en la formación docente, también incluye los campos de la educación musical especial e inclusiva y musicoterapia. Tiene diversos artículos, capítulos de libros publicados en eventos y revistas académicas nacionales e internacionales y además, el profesor Borne, que es un lujo tenerlo aquí, es líder del grupo de estudios e investigaciones MUSEA, Música y Acción, es miembro del Seminario Permanente sobre Investigación e Innovación Didáctica de FES Atcalam de la Universidad, de la UNAM en México. Así que, Leo, te agradecemos mucho tu esfuerzo por acompañarnos y compartir con nosotros esta tarde, a pesar de la audiencia, pero yo creo que todavía nos hace más importantes. Agradecer igualmente al profesor José Luis Aróstegui su iniciativa, su propuesta, su presencia y, por tanto, su iniciativa. Así que gracias y cuando quieras, Leo. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Soy Leo Borne y agradezco inmensamente la oportunidad de estar aquí en este espacio, porque cuando sabía que venía a España, escribí un correo al maestro José Luis y le dije, voy a España, voy a Granada, ¿hacemos algo? Y él prontamente dijo, sí, ¿no? Entonces fue un espacio así muy, muy interesante y además el espacio es hermoso. Voy a hacer una pequeña corrección porque si no, cuando llegue a Brasil me van a decapitar. Yo no soy del estado de Mato Grosso del Sur, soy de Mato Grosso. No sé. Do Sul, ¿no? No, Mato ¿no? Grosso. Mato Grosso. Sería el del norte, pero no tiene el nombre del norte, Perdón. pero bueno. Me van a decapitar porque ahí hay una... Perdón. No te preocupes, esto suele pasar con muchos. No, es solo un chiste. Bueno, la función o que les voy a hablar hoy no va a ser una cosa que dé muchas respuestas. Mi intención aquí es dejar el mosco detrás de la oreja para poder pensar y reflexionar algunas cositas y también dejar este lugar de inquietud, este lugar de incómodo y también mostrar un poquito de qué está pasando en Latinoamérica y todos sabemos que Latinoamérica es gigante, ¿no? Entonces hablar de Latinoamérica al mismo tiempo que es un reto, también es interesante porque nos da un panorama muy interesante de las manifestaciones musicales.
Lo bueno es que mis andanzas aquí por Andalucía me dicen que no necesito hablar con ustedes sobre mestizaje y mezcla de culturas porque Andalucía es compuesta así. Entonces, básicamente Latinoamérica está organizada en la mezcla de las culturas europeas, indígenas y afrodescendientes. Entonces, de ahí surge toda nuestra cultura y toda nuestra música y las maneras como estamos pensando. Bueno, voy a dividir mi plática en tres etapas, ¿no? ¿Por qué pensar en Latinoamérica? Y voy a utilizar esta sigla LATAM, no sé si ya la han visto, solo para no escribir Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica todo el tiempo. Voy a hablar un poquito de algunas pedagogías musicales latinoamericanas y las seleccioné con base en mi propia experiencia de conocerlas y verlas. No es algo extensivo, no es algo eh, que va a agotar el tema, hasta porque cada vez más se está difundiendo y se están creando cosas nuevas. Y voy a hablar al final sobre las pedagogías musicales abiertas, que es el tópico principal de la charla. Les confieso que me asombra y me asusta un poquito la palabrita conferencia. Yo prefiero foro, charla, plática. Entonces, si alguien en algún momento quiere intervenir y preguntar o comentar algo, por favor lo hagan. También voy a utilizar muchos ejemplos audiovisuales. La gran mayoría, yo diría el 90%, son de conocidos y amigos míos que hacen alguna labor muy interesante en Latinoamérica. La minoría no son de grupos que conozco o de alguna versión musical que me pareció más interesante que la que tenía en mente originalmente. Bueno, entonces con esto arranco. Empiezo con la cuestión de cuál es la necesidad de pensar la educación musical y yo puse ahí desde el sur, entre comillas, porque finalmente Latinoamérica abarca México para abajo, ¿no? Entonces, hasta estaba platicando con José Luis hace algunos días que hay algunas concepciones que ya piensa Latinoamérica incluyendo las ex colonias o las colonias francesas, ¿no? Entonces incluye Haití, República Dominicana e incluso Quebec en Canadá. Pero aquí voy a utilizar Latinoamérica refiriéndome a Iberoamérica, Hispano-Luso-América, que es de México hacia abajo, y las islas del Caribe que hablan español o portugués. Lo que sucedía hace algunos años era que la educación musical estaba basada, o los procesos educativos estaban basados en rehacer o poner en marcha modelos que llegaban a nosotros desde Europa, porque finalmente, como todos sabemos, fuimos y somos colonizados. Hay gente que quiere romper con estas barreras, pero yo veo al mismo tiempo, incluso romper con el lenguaje musical que resulta de estas barreras. Entonces, el lenguaje musical o la música que suena es el resultado de esta mezcla. Y hay gente que quiere romper con esto, incluso rompiendo con la música que se hace desde hace muchos años, la música que está sonando. Pero sí, somos colonizados e incluso lo que llegó para nosotros fueron los métodos de enseñanza tradicionales, que vamos a hablar un ratito ya en su momento, que todos conocen. Martenot, Kodály, Dalcroze, Orff, todos estos que salieron de Europa y llegaron y fueron incorporados a Latinoamérica, pero ahí había un problema. Y el problema está en estos muchos videos que les voy a enseñar un poquito de cada uno.
porque son muchos videos para... Entonces, el siguiente...
Listo. Estos son algunos ejemplos, muy poquitos, de la multiplicidad que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Estos son ejemplos que nos muestran música con el cuerpo, muestran músicas con instrumentos más o menos tradicionales, instrumentos más doctos o clásicos y también con la misma voz. Estas tradiciones o estas músicas tienen más o menos acercamiento con los métodos de enseñanza musical que llegaban a Brasil y a Latinoamérica de manera general desde España. Pero, como se puede ver, algunas cositas ahí no cuadran con las maneras como algunos de los grandes pensadores, grandes pedagogos musicales trabajaban. Entonces, me agarro del ejemplo del grupo de Son Huasteco, que es un grupo de México que ahí los conozco hace muchos años. La técnica que tenía el violín no tenía nada que ver con la técnica que el Suzuki haría, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que van cambiando conforme la región, conforme la música y conforme las necesidades, o según cada una de estas necesidades que tenemos. Por esto es necesario pensar en Latinoamérica desde Latinoamérica, porque no podemos más, o ya no se puede más agarrar lo que viene de otros lugares e incorporar como si fuera nuestra práctica, siendo que esto va a reflejar puramente una u otra cosita de la multiplicidad de música que hay en nuestro gran continente. Bueno, aunado a esto, entonces lo que nos restan es que estas inquietudes surgen y van a ser la base para pensar en cómo incorporar y honrar las prácticas musicales de Latinoamérica en los procesos educativos musicales y, lo más importante de lo que ya he comentado antes, sin olvidar las diferentes raíces que tenemos. Muchas veces tenemos corrientes dentro de la misma Latinoamérica que dice, no, pero entonces no podemos, ya que estamos en este proceso de decolonización, no podemos más hacer música que tenga que ver o que tenga el lenguaje musical o el instrumento musical que genere esta relación con Europa, porque esto va a hacer reforzar la colonialidad de nuestra historia. O podemos ver por otro lado de que es parte de nuestra identidad, ¿no? Lo que nos llegó, lo incorporamos y ahora vamos a empezar a trabajar con otras cuestiones que están ahí, no solo con cuestiones de repertorio e instrumentos, sino también con cuestiones de cómo enseñar, porque en algún momento ya se empezó a practicar y a hacer, de hecho, ahí por los 80s, incorporar el repertorio de música popular en las escuelas de música, en los conservatorios y en las universidades. Pero la manera como se incorporó este repertorio, el modo de transmisión, el modo educativo, mantuvo la sistemática, mantuvo el pensamiento que allá estamos llamando de conservatorial, que viene del conservatorio, pero con otro repertorio. Cuando en realidad las prácticas que vimos en la gran mayoría de los videos hasta el momento no son iguales a las prácticas del repertorio, todo lo contrario, se basan en otras maneras de pensar esta transmisión del conocimiento. Y esto voy a hablar a ratito. Bueno, siguiendo. ¿Me brinqué? No, ¿qué pasó? Ah, era para hacer aquí. Ok, brinco un poquito. Con esto en mente, yo quisiera hacer un panorama de algunas de las pedagogías musicales de Latinoamérica. Y voy a hacer un comparativo con las teorías o los pedagogos tradicionales de la educación musical, según la organización que lo hizo Jorquera, María Cecilia, aquí de la Universidad de Sevilla, Violeta Rimsi de Gainza y Marisa Fonterrada de Brasil. Violeta es de Argentina y Marisa Fonterrada de Brasil.
Cada quien va a usar una nomenclatura distinta, pero la idea y la configuración es muy similar entre las tres. Bueno, es aquí. Bueno. Violeta, bueno, de hecho Marisa va a llamar de generaciones, Violeta va a tener como etapas, y no me acuerdo la nomenclatura que va a usar María Cecilia, pero básicamente vamos a tener dos grandes generaciones que yo voy a llamar de giros de la educación musical a lo largo de los años. En un primer momento, bueno, antes teníamos todo el método socrático, primero solfeo, después instrumento, bla, bla, bla. Y ya llegó un momento en que los pedagogos se dan cuenta que para aprender música tenía que hacer música. Entonces empiezan los pedagogos activos, ¿no? Dalcroze, Suzuki, Orff, todos estos que ya conocemos y no necesitamos estar aquí trabajando porque ya son muy discutidos. En un segundo momento llegan los creativos, esta es nomenclatura de Marisa, que van a trabajar sobre la creatividad, sobre la creación musical. Ahí, por ejemplo, Schaeffer, Painter, Serafín van a trabajar en esta línea. Y en un tercer momento, y esta es una cosa que todavía voy manejando yo, este concepto del giro originario. Si vamos a ver, la primera generación fue muy influenciada para hacer música, para hacer activamente música, para aprender música haciendo música. Ya la segunda generación fue enfocada en, ok, ya hacemos música, pero estamos nada más recreando lo que ya está, estamos nada más, no tenemos esta idea de la creatividad, no estamos fomentando la creatividad, estamos nada más reproduciendo, entonces vamos a fomentar la creatividad. Y ahora, y esta segunda fue muy influenciada por compositores. La tercera generación o el tercer giro que estoy viendo allá en Latinoamérica, es un regreso a los orígenes, ¿no? Yo no tengo un nombre todavía bonito para este giro, pero por sugerencia de una amiga de México, la doctora Susana Carvajal, es una generación que está haciendo, que tiene mucha influencia de los etnomusicólogos, que van trabajando estos procesos de transmisión que no necesariamente pasan por registros musicales y partituras y cosas así, más bien pasan por transmisión, pasan por tradición oral. Entonces es un regreso a los orígenes y por esto el nombre del giro por el momento está originario. Y esto lo vemos en algunos de los videos que ya enseñé y vamos a ver en otros, ¿no? Porque ahí la práctica musical va a ser basada en el compartir, en el hacer música compartiendo experiencias. Algunos teóricos ya han tratado de detallar esto. La que tiene algo más cercano es Lucy Green, aquí en Europa, que va a trabajar como los músicos populares aprenden. Va más o menos de mano con esta línea de Lucy, pero no es exactamente lo que Lucy está hablando, porque hay una intencionalidad, aunque sea en la informalidad, pero el giro originario no lo veo así todavía. Es una idea que todavía estoy trabajando, entonces está un poquito crudo. Bueno, si tenemos estos tres giros en Latinoamérica, estos tres giros en la educación musical, también tenemos estos tres giros en Latinoamérica. Y ahí traje un mapa donde están los países latinoamericanos en verde. Como ustedes ven, hay algunos que podrían ser latinoamericanos, pero están en gris, pero no, todavía no. Aún están en procesos de independización. Y estas pedagogías, que vamos a ver algunos ejemplos a ratito, son pedagogías o son modelos educativos que se van a inscribir en algunos de estos tres giros, ya sea el giro activo, ya sea el giro creativo, ya sea el giro originario. Entonces traje nada más algunos, especialmente los que conozco, porque tampoco voy a hablar de cosas que no conozca, ¿no? Entonces están más o menos ubicados en el mapa, pero algunas cosas no pude poner por el tamaño del mapa. Pero por ejemplo en México tenemos el método TORT,
hay un video sobre él. En Guatemala, la maestra Ethel Batres está haciendo un trabajo de musicalización de docentes para las escuelas normales, que también es muy interesante. Voy a poner un ejemplo. En Venezuela, el sistema, que es una manera muy conocida, ¿no?, en todo el mundo, incluso la ISME ya ha dedicado un grupo de interés especial sobre el sistema venezolano. En Perú nosotros tenemos Arte para Crecer, que es hija de las pedagogías, es un taller, una oficina, una escuela, hijo del modelo pedagógico abierto. Es un excelente lugar para conocer. Y ahí, en Argentina tenemos la Audio Perceptiva, que también va un poquito para Chile. En Uruguay vamos a tener Las Ideas de Corión Arobrián. Y ahí empezamos el grupo de Brasil, que obviamente por ser brasileño es el que conozco más, o conozco más gentes, ¿no? Tenemos el Barbatuques, que es el segundo video que vimos de percusión corporal. El Barbatuques es un grupo musical que también hace una propuesta pedagógica para las escuelas normales o las escuelas regulares de música, las escuelas regulares, basado todo en música sin instrumentos, puro cuerpo. Y son muy buenos. Incluso han abierto las Olimpiadas han hecho el cierre de las Olimpiadas del 2016 en Río, y están en la banda sonora de la película Río, la Río 1 o la 2, no me acuerdo, pero la de la Guacamaya Azul, ahí están los Barbatuques haciendo. ESIM es una sigla que significa Enseñanza Colectiva de Instrumentos Musicales. Cuando vimos el grupo de orquesta, era una banda, trabaja con esta idea, ya voy a hablar sobre el ESIM. Marisa Fonterrada, que fue la primera persona que tradujo y trajo las ideas de Schaeffer para Brasil. Entonces, toda su propuesta es basada en la creatividad, así como Schaeffer. Kohreuter, que era un alemán que llega a Brasil y empieza también una escuela en la que él decía que mi método era no tener método. El paso es pariente, así muy similar al Barbatuques, pero con una pizca de otros detalles. Barbatuques va por una línea, el paso va por otra, pero todos siguen la idea de la percusión corporal. Teca Brito fue alumna de Kohreuter, trabaja mucho con musicalización infantil, que es algo que está gigante en Latinoamérica. Y Villalobos, que la gran mayoría debe de conocer el compositor, pero no sé si conocen al educador, a la propuesta educativa de Villalobos en los 60s brasileños. Y estoy seguro que hubo algo similar en los otros países que tuvieron dictaduras, porque ahí tiene una línea muy delgada, que va muy de la mano con las cuestiones de identidad brasileña en la dictadura, ¿no? Pero también desarrolló un sistema educativo. Bueno, entonces ahora voy a poner algunos ejemplos y voy explicando un poquito estas ideas que van surgiendo, en especial las que voy a llamar la atención para lo que voy a hablar después de las pedagogías musicales abiertas. Entre menos programática la propuesta de actividad, más fácil va a ser acercarse a una pedagogía musical abierta. Bueno, el primer video es del grupo de la Universidad Federal de Ceará, académicos de la Casa Callada, que vincula escena con música. Entonces, yo trabajaba en esta universidad, pero en otro campus, y nosotros teníamos el coro escénico. Ellos tienen el grupo de percusión escénico. Entonces, al mismo tiempo que tienen la percusión, tienen toda la escena. Yo saqué una parte que no tiene mucha escena, no tiene mucho teatro, pero está muy interesante la cuestión de cómo desarrollan las prácticas. Y estas prácticas percusivas también, lo que está muy acorde con las pedagogías abiertas es que también son colaborativas. Es decir, los aprendientes, los estudiantes van aprendiendo unos con los otros. Entonces, hay el maestro, pero en general el proceso de aprendizaje no sale solo del maestro, sino también entre los aprendientes, entre los que tienen más experiencia y los que tienen menos experiencia. Y voy a presentar básicamente productos, ¿no? Entonces el proceso casi no se va a ver, pero voy explicando algunas cositas.
primera cosa que quisiera salientar aquí o destacar es, ¿quién es el maestro del grupo? ¿Quién es el responsable del grupo? ¿El que está dirigiendo? O sea, ¿esta persona que está dirigiendo? No. Este es un estudiante. Entonces, esta es una característica típica del aprendizaje colaborativo, que el maestro no se ve, se mezcla con el grupo. Y eso está muy acorde con las pedagogías abiertas. En realidad, la maestra es esta del centro con la corona de flores, ¿no? Pero no se nota porque todo se está mezclado, ¿no? Y todos los momentos son que el maestro no se nota en el grupo, no se distingue quién es maestro y quién es alumno. Además, ven que hay un conjunto distinto de instrumentos y no es como yo me quedo con este instrumento toda la vida. Ellos van intercambiando los instrumentos de cada música. Uno va a cantar, otro va a tocar. Entonces, a cada música hay este intercambio, entonces todos aprenden todos los instrumentos. Lo que también está interesante, y esta es la idea también de la enseñanza colectiva. Bueno, este segundo ejemplo ya es del paso. Yo aproveché y agarré un ejemplo que lo puso algunos subtítulos en inglés, porque ahí pueden acompañar lo que dice el creador del método. El paso surge de la idea de marcar el compás a partir del paso, ¿no? Entonces empieza con el compás cuaternario, 1, 2, 3, 4, y de ahí se desarrollan todas las actividades, y ahí también tienen las hojas de actividades. Este es un método un poquito más programático, un poquito más sistemático, que tiene una línea de pensamiento, empieza así, termina así, y por esto y por otras cositas yo digo que es muy similar a una cosa entre Dalcroze y entre Kodály, aunque el autor dice que no. Pero también es muy interesante porque utiliza repertorio brasileño y lo enseña de una manera un poquito distinta. Con esta misma idea de siguiendo el paso, va también trabajando después grados melódicos, ¿no? Ubicados dentro del lenguaje tonal. Este es un ejemplo, listo. Este es un ejemplo, este grupo yo no lo conozco, la verdad, pero es un ejemplo del método de Villalobos, ¿no? El método de Villalobos surgió en los 60s, coincidiendo con la dictadura que hubo en Brasil,
fue una manera de imponer una identidad brasileña en la música, porque Villalobos hizo un trabajo de recopilación de canciones como lo hizo Bartók, y ahí también Kodály lo aprovechó. Entonces, de modo muy similar, Villa hizo lo que llamó de guía práctico. Entonces son 3 tomos, son cancioneros, y la formación de maestros, la más antigua formación de maestros de música en Brasil era la formación para utilizar el guía práctico. Entonces el maestro que era titulado, que egresaba de esta formación, pues tenía que saber cantar todas las voces, acompañar todas las voces y por ahí va. Entonces esta era la formación para la educación musical en los años 60. Y las músicas, en realidad, pues Villa siendo compositor, las músicas son muy bonitas, ¿no? Y suenan bien. Hay muchas versiones, si ustedes quieren buscar esta música, hay muchas versiones mucho más bonitas. Canto do Pajé. Pajé es como un chamán, ¿no? Entonces es el canto que hace el chamán para la cura, para lo que sea. Hay versiones más bonitas, pero esta era la mejor versión con calidad de audio con niños, ¿no? Porque la propuesta de Villalobos era con niños. Lo que era curioso es que también Villa después hacía como encuentros de los niños que cantaban en los sorfeones, que así se llamaban, con 60.000 personas, 60.000 niños. Entonces agarraba los sorfeones de todo Brasil, iban a Río de Janeiro, que todavía era la capital en este momento, y ahí hacían un encuentro general, así tal cual el método Suzuki hace cada año, pues hacían igual. Y podían cantar las mismas cosas, dado que el repertorio en todo el territorio brasileño era exactamente el mismo, ¿no? Entonces nada más elegían las piezas y ahí cantaban a su momento, y Villa conducía a 60.000 niños. Yo canté esta música, o sea, perduró por muchos tiempos, y yo hacía el don 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 don, me quedaba así todo el tiempo. Pero era bonita la canción. Bueno, otro modelo que ahí no es de Brasil. Esto lo agarré de México. Bueno, he paseado por muchos países de Latinoamérica, pero obviamente Brasil y México son los que más conozco. México porque viví ahí muchos años. Y agarré este ejemplo, que son de bandas de aliento de la región Mixe de Oaxaca. La región Mixe está en el centro del estado de Oaxaca. Oaxaca pues está del centro hacia abajo del país. Es una zona que tiene algo muy distinto y muy interesante. ¿Por qué lo traje? Porque la manera como es vista la educación musical es lo que interesa en la SECAM, que es la escuela que está allá. Hay que entender que en esta zona Mixe, ellos tienen una relación con la cuestión económica diferente de la capitalista, ¿no? Ellos no trabajan por dinero, ellos trabajan porque es su función. Entonces, por ejemplo, el panadero hace pan porque es su función,
Y la gente que es de la región, pues va al panadero y ve por el pan y agarra el pan y regresa a casa y no tiene que pagar. Porque como pagan, por ejemplo, los músicos, van a pagar tocando y van a pagar impartiendo clases en la escuela. Entonces no hay este intercambio de efectivo, de moneda, de dinero como tal, sino que tienen que trabajar para poder acceder a las otras cosas, pero sin el intercambio del efectivo, ¿no? Entonces es por labor. Entonces los músicos ahí aprenden a tocar y consecuentemente ya se tornan maestros porque esta es su labor y van a vivir de esto. Y además la manera como enseñan, tienen clases de solfeo regulares, tal cual los conservatorios tienen, pero van a enfocar exactamente en los patrones musicales que son utilizados en su música. Entonces, por ejemplo, si van a escuchar el acompañamiento que hacen los metales, entonces el maestro no va a enseñar la partitura de lo que está pasando. Va a decir, escucha esta música y ve cómo está haciendo el chico y tienes que reproducir igual, ¿no? Entonces, esta es la idea de la zona Miche. Entonces, por ejemplo, el niño que estudia la tuba no aprende la tuba haciendo los patrones musicales que hace la tuba en su música. Entonces no es para tocar cualquier pieza, es para tocar su música. Y este es un modelo de aprendizaje también colectivo, que ya voy a hablar al ratito, aunque ellos no sepan o no utilicen esta nomenclatura, no es que no sepan, no utilizan esta nomenclatura, en la cual los diferentes instrumentos aprenden juntos al mismo tiempo. No tienes clase de tuba, no tienes clase de trompeta, no tienes clase de clarineta, no, todos juntos al mismo tiempo, los diferentes instrumentos. Bueno, el siguiente ejemplo, siguiendo esta línea de la enseñanza ya de instrumentos y colectiva, este es curioso porque este es un método brasileño, el método Jaffer, pero la mayor parte de la difusión de este método Jaffer ocurre en Argentina. Yo nunca supe la línea, ¿no? Pero el método Jaffer es conocido por hacer la enseñanza colectiva de instrumentos de cuerdas frotadas. Entonces, el niño que va a aprender o la persona que va a aprender violín aprende junto con la que aprende viola, con la que aprende el cello, con la que aprende el contrabajo, desde las primeras notas y desde los primeros movimientos del arco. Es una metodología de estudio colectivo. O sea, los chicos estudian desde la primera nota en grupo, con entre 40 y 45 chicos, empiezan a estudiar colectivamente. Esos instrumentos de la primera clase ponen la primera posición y tocan la primera nota. La segunda, ¿cuál es? Tercera. Todo junto, solo los violines, violas, los violonchelos, y los contrabajos. Y después de esto, ellos aprendieron a tocar violonchelo. Sí, un brinco. Esto fue diseñado por un músico brasileño y que continúa con este método su hija Renata Jaffer,
y el director de la orquesta, Daniel Misiuk. Han venido de Iguazú en varias oportunidades y este año vinieron con un grupo de chicos de 15 años que hacía solamente 2 años que estudiaban. Era el primer concierto que habían dado en su vida. Este sistema, el método Jaffe, va a empezar a ser enseñado aquí en Buenos Aires. Bueno, ahí empieza la propaganda, ¿no? Pero la idea es la misma y el método Jaffe surge en los 70s. De hecho, el estado que trabajé en los 2000 fue el primer locus que hubo este método y de ahí surgieron músicos que están hasta el día de hoy actuando en todo el territorio nacional. O sea, fue algo que sí tuvo no es pertinencia la palabra, pero sí funcionó y sí tuvo éxito en su labor. Bueno, el último de los métodos... Oh, sí. Perdón, te voy a tomar la palabra. Sí, claro. Y voy a interrumpirte porque generalmente decimos al principio de la conferencia que se puede intervenir, después no intervenimos ninguno. Puedes intervenir, adelante. Se genera el debate al final. Yo, una pregunta. ¿No es creíble que puedan tocar a Bach? No es así. Es decir, sería interesante ver cómo tocan desde el primer día, ¿no? Porque claro, es muy interesante. Yo he dado clase de guitarra a grupos de 8 y 10 personas a la vez, cada uno con un repertorio distinto, pero instrumentos distintos, que tienen una técnica además muy difícil, como son violín, viola, cello. En 2 años, no sé, que me parece difícil de creer incluso. Lo que suele pasar en estos métodos, especialmente los de instrumentos, son para iniciación, no son necesariamente para profundización, ¿no? Yo no fui hijo de estos métodos, yo fui hijo de otros tipos de abordaje, pero conocí a muchos de la gente que fue hija de estos métodos. Lo que sucede es que, por ejemplo, ellos ya de entrada ya tocan en una orquesta, por así decir, ya están en la formación orquestal, ya sea en cuerdas frotadas, ya sea en alientos, la que vamos a ver ahora. Incluso hay el método, la enseñanza colectiva para la guitarra, ya hay este método y está diseñado, tiene las partituras, o sea, es un método muy progresivo, es un método ya bien organizado. Ya hay también para teclado y hace unos 10 años estaban haciendo uno para canto, no sé si después lo terminaron. Lo que sucede es que el maestro está ahí junto en las sillas y está arreglando individualmente, o sea, está la orquesta con 40, 45 niños, ¿no? Y el maestro de violín está ahí entre el violín 1 y el violín 2. El maestro de viola está ahí mezclado y va arreglando cosa a cosa puntualmente. Obviamente que esto surge para una iniciación al instrumento. Ya después de su momento, cuando el niño empiece a desarrollarse, pues ahí empiezan las clases más individuales y tutoriales. Ahí crecen en otros aspectos. Pero para la iniciación siguen este modelo, siguen este momento. Obviamente que cuando dice ahí el Bach es para hacer propaganda, ¿no? O sea, tampoco... Sí tocan Bach, pero cosas muy sencillas. Un coral más sencillo, ¿no? Y entonces los maestros acaban funcionando como pilares dentro de la orquesta y puntos de referencia. Y el conductor, el director, pues ahí está dirigiendo nada más la orquesta como tal. Pero el trabajo, la labor que nace son los maestros ahí dentro de la orquesta. Y esto va a pasar igual en los alientos. Lo que sí es común, tanto en los alientos como en las cuerdas frotadas, es que el maestro sea multiinstrumentista. Entonces es común que el maestro de violín también sepa viola. No es una cosa garantizada, pero sí es común. Y el maestro de cello quizás sepa un poquito de contrabajo, ¿no? En los alientos es muy común que el de sax sepa clarineta y viceversa. El de flauta piccolo no, es muy individual, pero los metales, pues ahí la mayoría sí son intercambiables. Solo el corno, la trompa, que sí es más complicadita, pero por lo general sí saben más de uno. Entonces, este es un ejemplo de la misma idea, del mismo método, pero aplicado a los alientos, ¿no? Y esto ya fue desarrollado en los 90s, 2000 por João Barbosa, que sigue vivo, ya no, y João ahí hizo una gran colectánea
un gran cancionero, por así decirlo, una serie de libros que llamó de Da Capo, método Da Capo, que tiene el libro del maestro, el libro del director y también tiene el libro de cada instrumento separado. Entonces, al inicio sí suena desafinado. Y sí, así todos empezamos en algún momento, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Que va empezando, ya después cuando se desarrolle, pues ahí la cosa va individualizando. Bueno, ya pasando para otro bloque. Este hay que abrir en YouTube porque ellos... Te quiero hacer una pregunta. Bueno, propaganda. ¿Sabes por qué la gente no habla inglés? Resulta que Siguiendo la idea de la enseñanza a partir de los instrumentos, aquí no, el enfoque no es el instrumento, sino a partir de los instrumentos, tenemos en México el método TORT. De hecho, es el único método mexicano, bueno, el único método que se atribuye a México, por así decir, que cuando piensas en educación, en pedagogías en México, vas a recordar de TORT. TORT es de una generación de compositores y también trabajó con la idea muy similar a lo que hizo Orff. Entonces tenía un instrumental en el cual incorporó algunos instrumentos de las tradiciones mexicanas e hizo partituras, hizo músicas, hizo canciones para que los niños pudiesen aprender música a través de este repertorio y este instrumental. Tort falleció en los 2015, yo llegué a conocerlo en vida y es un material que está muy interesante porque es muy fácil de traducirlo a otros contextos que conocen a Orff, ¿no? Con el mismo instrumental Orff y algunas adaptaciones se puede hacer el Tort. Esto es versión pandemia, ¿no? Cada quien en su pantalla, pero en vivo es igualita la propuesta, ¿no? Es una propuesta que está bien reglada, tiene los métodos, los libros ya bien organizados, empiezas por aquí, vas por allá y por ahí va. Poner pantalla completa. Aquí llegamos a una propuesta costarricense, ¿no? Ahí de Centroamérica, un poquito más tradicional en este producto, pero lo que tiene de interesante es que el mismo la autora de la propuesta, o la persona que guía la escuela, es la esposa del compositor. Entonces tiene a la mano, lo que es muy interesante, el compositor que hace las piezas para sus alumnos a su momento. Entonces, por esto que tenemos un Opus 485 ahí, ¿no? Porque tiene a la mano un compositor para ir haciendo las piezas
según las necesidades o las potencialidades del estudiante, lo que está muy interesante. Versión pandémica. Y esta es la mamá con la hija. Y la academia también se llama Academia Aqua. De hecho está el logo aquí arribita. Toda la propuesta de la escuela, que ahí también está basada en las pedagogías musicales abiertas, que se va construyendo alrededor de las potencialidades de los estudiantes. Por un lado, tiene algo muy bonito porque ahí va viendo individualmente, pero por otro lado, tampoco tiene grupos grandes como los que vimos en los ejemplos anteriores, ¿no? Son siempre grupos más chiquitos, en este caso individual porque es versión pandémica. Aquí ya es otra idea también un poquito más de iniciación inicial de la escuela que dije que nació abierta dentro de las pedagogías musicales, que es el grupo, la Escuela Arte para Crecer de Perú, donde su directora y creadora es una genia en los instrumentos, o sea, en la creación así totalmente atípica, pero aún siguiendo ciertos patrones musicales que reconocemos, ¿no? Entonces, ahí tiene una ventaja porque le abre la oportunidad de ser más creativa con los estudiantes. Entonces ella agarra incluso el repertorio que los niños piden y hace los arreglos, hace toda la propuesta alrededor de lo que surja. Básicamente es esto, no hay una línea correcta, no hay una línea muy clara de cómo sigue la propuesta, porque va surgiendo y va montando las cosas, va armando todo según las necesidades, según surjan las ideas. En esta misma idea,
En Brasil ya tenemos Teca Brito, que fue discípulo de Kohreuter, el educador / compositor que decía que mi método es no tener método. Entonces Teca Brito sigue esta misma línea y empieza un espacio que llama Taller Teca Brito, Taller de Música Teca Brito. Su línea es precisamente no tener línea. Entonces, hasta el día de hoy, hoy en la mañana vi un post que puso en Instagram en la que puso, bueno, entonces el niño chiquito debe aprender un instrumento musical pues cuando esté chiquito. Y lo que propone es que, bueno, sí puede aprender mejor, pero la idea es que no sea una cosa enfadosa, no sea por el aprender el instrumento, sino para hacer música, ¿no? Con el instrumento que sea. Entonces esta es la idea del taller de Teca. Voy a brincar aquí un poquito para... La idea es hacer un pastel musical. Que vontade de comer um bolo. Você tem que falar isso, me deixa com água na boca, mas você tem que fazer. Os outros ingredientes. Farinha. Leite. Ovos. Fermento. Chocolate, leite condensado, liga a batedeira, Me encanta este video porque ejemplifica, no se puede ver el proceso, ¿no? Pero yo conozco la historia de este video. Ejemplifica que los sonidos que fueron elegidos para cada ingrediente, para el pastel, fueron los niños que hicieron. Entonces, el sonido de la flauta representaba, si no me equivoco, la leche. Entonces, era la flauta que siempre hacía cuando hablaban la leche. Casi en el fin de esta parte de los videos, la parte de Etel Batres de Guatemala, que trabaja con iniciación de maestros, pero creo que por el tiempo voy a brincar un poquito y quiero aquí pasar a... Ups, aquí, no sé por qué no, no, esto ya fue. Entonces sigo para... aquí ya fue, perdón, regreso. Más fácil hacer así y voy al 3. Entonces ahí llegamos al tercer punto y último de la conferencia, que no me gusta el nombre, pero bueno, como conferencia, que es las pedagogías musicales abiertas en Latam. Y ahí empiezo con la idea de qué no es las pedagogías abiertas, porque el reto, hay una paradoja muy difícil que todavía no sabemos cómo resolver para definir las pedagogías musicales abiertas, porque a partir del momento en el que definimos algo, lo cerramos. Entonces ya deja de ser abierto. Pero algunas personas han hecho el intento de hacer una definición que sea abierta, lo más abierta posible. Simonovic, en el 2009, Simonovic es un educador y compositor argentino, dice que respecto de estar abierto, ¿no?, que apertura es no atarse a modelos, pero sin desdeñar modelos. Apertura es ampliar nuestra visión, pero con discernimiento entre aquello que es aceptable y aquello que es necesario descartar. Apertura es eliminar prejuicios, soberbias, dogmatismos y preconceptos. Es aceptar otros modelos de organizar la enseñanza. Pero la real apertura es mental, es la aceptación, comprensión y aprovechamiento
de la diversidad estética, filosófica, pedagógica, ideológica y musical. Es también buena predisposición tomar y utilizar experiencias y atender a los emergentes. Lo contrario de apertura es cierre, limitación, anquilosamiento. En definitiva, apertura pedagógica es una posición humanista en educación. Con base en esto, Ricardo López León, que de hecho es hijo de esta casa, yo no sabía hasta hace poco tiempo, dice que un buen inicio podría labrarse identificando lo opuesto, las pedagogías cerradas. Así pienso que se lograría una mirada de lo definido desde lo indefinido, proponiendo cuestionamientos para evitar algunos límites en torno a las palabras objetivos y proveer un marco de reflexión-acción tan amplio como sea posible. En muchas situaciones de lo concreto a lo abstracto o de lo irrelevante a lo relevante o viceversa. Por otro lado, podemos usar el principio de no rendirse al hecho prescrito y abrir la posibilidad de modificar este hecho. Es decir, cambiar el es por lo que no debe ser. La música no es solamente blancas, negras y corcheas. La melodía no siempre es agradable. El sonido no debe ser más que notas. La experiencia musical no debe ser, para algunos, son unos pocos supuestos para ir formando nuestras ofertas de enseñanza. También está Violeta, que dice, Violeta, ya voy a explicar un poquito de la importancia de Violeta para entender las pedagogías musicales abiertas, pero ella dice que así como los modelos conductistas apuntan a la producción en serie, las pedagogías abiertas tienden a liberar el pensamiento y la expresión. Implican una especie de protesta mediante una acción personalizada, contestataria de la tradición, que revaloriza lo cotidiano tradicionalmente segregado de la escuela y relegado a los espacios de tiempo libre y la educación no formal. Todos estos me hacen pensar en una idea sobre qué es la pedagogía abierta, y estas son palabras mías. Al tratar de definir las pedagogías abiertas, yo trato de ser más abierto aún que los otros tres, aunque muy inspirado en lo que dice Simonovich. Para mí, las pedagogías abiertas, más allá de estar abierto a diferentes modelos, las pedagogías abiertas es una postura y una conducta del educador. Es una manera en la que el educador se pone en un lugar de que no es el que sabe todo o también el que todo puede pasar a su estudiante. Va a llegar un momento que hay los límites. Y dan cuenta de esta actitud de decir, no puedo, o sí puedo, o quiero aprender con ustedes. Entonces, las pedagogías abiertas, pese a no tener un concepto único, y tal vez ni haya un concepto como tal, son mucho más que adoptar el uso de diversas metodologías de enseñanza musical. Las pedagogías abiertas dan cuenta de la actitud no confortable, porque no es cómodo estar ahí, en un lugar de que me pongo, yo no sé. Entonces dan cuenta de esta actitud no cómoda del educador musical en estar y ser abierto a lo nuevo, sea metodológicamente, sea a las necesidades de sus estudiantes, que prevalecen sobre la soberanía de la metodología de enseñanza, esta metodología muy rígida y cuadrada. Más allá de esto es conocer muchas posibilidades para adaptarse a las necesidades del contexto, que sea con un estudiante, que sea con 40. ¿Cómo surge? Un poquito de la historia. La historia de las pedagogías abiertas pasa por la ISME y pasa por el FLADEM. Cuando hablamos de Latinoamérica, obviamente, ¿no? El concepto de pedagogía abierta acaba siendo un concepto que va a manejar y va a generar la identidad del FLADEM, que es el Foro Latinoamericano de Educación Musical. El FLADEM surge en Tampa en 1994, en la cual hubo un desacuerdo, un desencuentro entre la organización de la ISME y algunos educadores musicales latinoamericanos. Y a partir de este desencuentro, en 1995, en San José, precisamente el 19 de enero, o sea, mañana hace 26 años que surge el FLADEM,
yo puse el 19 de enero solo por la coincidencia que pasó. Surge la idea de Fladen y a partir de esto de Fladen que se empieza a gestar este concepto de pedagogías musicales abiertas en el taller de enseñanza musical de Violeta Hemsi de Gainsi en Argentina y en la Academia Aqua de Carmen Méndez en Costa Rica, la que vimos el video de la niña tocando piano con su mamá. En un primer momento, la idea de Fladen y la idea de las pedagogías musicales abiertas estaba en este diálogo con otros lenguajes y modalidades del arte, en esta cosa más libre de traer lo corporal, de traer lo escénico, de traer la danza, de traer lo plástico, también para las clases de música. Y con esto empieza a haber un giro y se empieza a reflexionar sobre estas prácticas y el Fladen se torna un lugar, un locus de intercambio de prácticas, ¿no? Y se empieza a generar esta idea de que no puedo estar agarrado o estar casado con una metodología y ahí mis estudiantes pues que no se adapten o no se adecuen a esta metodología pues no están bien, ¿no? Entonces se ve que dentro de Fladen estas inquietudes empiezan a surgir y estas inquietudes empiezan a tomar cuerpo y ahí por los 2005, 2006 se empieza a reflexionar sobre esta práctica, especialmente esta práctica de intercambio que se hace dentro de Fladen, dentro de los seminarios de Fladen, que es el gran lugar en donde se hacen estos intercambios. Y se empieza a platicar sobre las pedagogías abiertas y se empieza a tratar de definirla, de conceptualizarla. Tanto es que el primer texto que se habla de pedagogías musicales abiertas son los de Violeta y este recorte del 2002 fue un marco y ya después se empieza a hablar cada vez más. Ahí también empieza esta necesidad de definir las pedagogías musicales abiertas que ya vimos que no se puede definir porque el hecho de definirla ya por sí solo la cierra. Por esto dije al inicio de la conferencia, no voy a tener respuestas, sino dar más interrogantes. Pero lo que sí es un hecho es que las pedagogías musicales abiertas son basadas en pensamientos y propuestas que son menos dirigidas en el sentido de que no son muy organizadas, por así decir, A, B o C, y menos programáticas, ¿no? Se va conforme las necesidades del grupo, del niño, del estudiante, del adolescente, y ahí tiene una labor muy fuerte porque el maestro tiene que echar de la mano muchas actividades o muchas estrategias de enseñanza que a lo mejor siguiendo una metodología o dos no serían necesarias porque ahí se seguiría la metodología. Y la cuestión de la formación y la práctica, ese es el gran reto, porque lo que siempre decimos en Fladen es que no es leyendo un libro, no es leyendo un artículo que uno se hace o se forma dentro de las pedagogías musicales abiertas. Para poder abrir el pensamiento y tener a la mano muchas herramientas y muchas estrategias para hacer esta labor más abierta, te formas en lo que haces, ¿no? Entonces regresamos a la idea de que nos formamos en cuanto hacemos, o sea, nos formamos maestros abiertos haciendo y participando de otros modos de pedagogías abiertas. Y los textos que se están escribiendo son referencias no de cómo se debe hacer, sino de cómo el maestro debe ser. Y aquí traje otros 3 últimos ejemplos y con esto encierro. Cómo maestros o cómo propuestas efectivamente abiertas pueden resultar en productos sonoros o en procesos, ¿no? Entonces, dentro del seminario del 2016 de Fladen, hubo un concierto interactivo y ese es el resultado.
noten que hay más de un director. Es un colectivo, pero hay varios directores. Y todos tienen que escucharse para dirigir a su grupo. El siguiente es el mismo grupo Barbatuques que enseñé al inicio, pero en un taller. Barbatuques por sí solo, ellos no se intitulan como pedagogías abiertas porque lo son, pero los grandes moldes o los grandes asesores de los que crearon Barbatuques, que fue Fernando Barba y Estenio García, es Teca Alencar de Brito, o sea, Teca Brito la que tiene el taller. Entonces, el pensamiento que Teca pasó para ellos, pues fue una manera que ellos empezaran a hacer una pedagogía abierta. Esto fue un taller que hicieron en Uruguay. Estar abiertos no es necesariamente no tener reglas, no tener organización. No es esto, es estar abierto a lo que viene, a lo que surja. Entonces, otra de las cosas que está surgiendo en esta idea de lo que va surgiendo en la vida es que cada vez más en Brasil, y bueno, más en Brasil, en Latinoamérica un poquito, pero en Brasil, se está abriendo la idea para las músicas indígenas, porque hasta el momento estaba muy fuerte la cuestión de la afrodiáspora, pero ahora se empieza a pensar en lo indígena. Desafortunadamente, yo no pude traer un ejemplo hecho por un indígena, porque hay mucha gente que está trabajando, porque no había ninguno de proceso educativo. Entonces agarré este de Magda Pucci y Berenice de Almeida. Estoy tratando de hallar el punto exacto que quiero. Que ellas empiezan a laborar con las diferentes culturas y las diferentes etnias indígenas que hay en Brasil y empiezan a elaborar talleres y materiales educativos y didácticos sin necesariamente un orden, nada más como referencia, como guía, para los maestros que están trabajando en los salones de las escuelas. Listo. Entonces ahora es un ejemplo indígena y la adecuación o la adaptación para el contexto escolar. Es la misma música. Ahí ya cambió, ya es otra propuesta porque los indígenas allá de Brasil tienen algunas flautas. Entonces, en esta idea de cierre,
Definir pedagogías musicales abiertas no es fácil, porque ya es un hecho complicado. Lo que sí que tenemos que estar conscientes que para nosotros allá estar abiertos es pertenecer a una pedagogía abierta, hacer una pedagogía abierta, es estar abierto a lo diferente. Y cuando hablamos de Latinoamérica estamos hablando de un mundo musical y en el cual yo o nadie consigue ser experto en todos. Entonces tratamos de conocer los más diferentes estilos, las más diferentes manifestaciones musicales y sacar procesos educativos que salen de ahí. Cuando generamos esta idea de aprender con el otro y estamos en esta idea de aprender con la experiencia del otro, llegamos a la tercera generación o al tercer giro de la educación musical que estoy proponiendo, que es el regreso a los orígenes, en el cual aprendemos mucho con la tradición oral y no necesariamente con escritos, con partituras o con notaciones musicales. Entonces, ser un educador musical abierto y estar en el contexto latinoamericano hace con que estemos o que seamos muy conscientes de estar siempre a la par de todo lo que nos involucra musicalmente y aprender de diferentes maneras, aprender diferentes repertorios, aprender diferentes modos de hacer música, no solo la que aprendimos nosotros en nuestra iniciación musical. Y con esto cierro porque creo que me pasé del tiempo y estoy aquí abierto para diálogos y discusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Leo. Es verdad que es tarde. El tema yo creo que promete, creo que domina mucho el tema y yo creo que la exposición, incluso ilustrada con los vídeos, creo que ha merecido la pena, sobre todo este exceso de tiempo, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo procede? Si hay alguna pregunta o hay alguna cuestión o hay alguien que quiera expresar su opinión, adelante, tiene la palabra. Sí, José Luis, adelante. Enhorabuena por tu presentación, me parece muy interesante. He aprendido mucho porque la verdad es que no conocía casi que ninguna de las metodologías que nos has expuesto. Y nada, pues me ha resultado muy interesante en ese sentido, ¿no? Además de ese conocimiento de esas diferentes metodologías que se están trabajando desde Latinoamérica, me está preguntando durante todo el tiempo hasta qué punto te acababa al principio de que habéis sido colonizados, ¿no? Hasta qué punto no siguen siendo prácticas colonizadoras las que estáis haciendo, hasta qué punto es, como también has dicho tú, parte de vuestra identidad, ¿no? De quienes somos, si lo quieren, ¿no? Tanto en cuanto compartimos mucho en común, y hasta qué punto tiene algo específico o algo que desde una perspectiva global se está haciendo desde Latinoamérica y la contribución a este mundo global en el que estamos. Lo digo porque la idea de pedagogía musical abierta, yo la había empleado, había dicho en terminología de aquí, metodología musical activa. Que viene a ser el principio pues, de la escuela moderna, de la escuela nueva, y a partir de ahí pues el cross y en fin, los autores que están contando que estaba mencionando europeos. Y lo que he visto pues son variantes más o menos parecidas de estas diferentes metodologías, pero hechas desde personas de allá, del otro lado del charco, ¿no? Entonces lo veo contribuciones interesantes, por supuesto, ya te digo, me he aprendido muchísimo, pero al mismo tiempo, en última instancia, lo veo lo mismo de lo que ya existía previamente con este concepto de metodología musical activa, ¿no? Y si acaso lo que se añade de nuevo puede ser ese aprendizaje para lo que has comentado al final, por vía tradición oral y demás, que viene a ser lo que tú también has comentado. Fomento de la educación no formal, que gente como Lucy
Entonces, no sé, bueno, esta es mi reflexión y no sé hasta qué punto estás de acuerdo o no conmigo, hasta qué punto puede decirse que es algo que tiene entidad propia o que es algo que se invente dentro de una corriente global, lo que está pasando en Latinoamérica. Es una excelente reflexión. De entrada, hay un punto que ahí es muy diferente, bueno, la cuestión de la tradición oral, ¿no? Y la cuestión de no, por ejemplo, si vemos los de la generación o del giro activo, ¿no? Por lo general, ellos traen en su propuesta una serie de guías para ser seguidas en un modelo, en un orden, de una manera específica, la gran mayoría. La idea de las pedagogías abiertas comparten esta idea de hacer música, esto es un hecho, ¿no? O sea, se aprende música haciendo música, punto. No se aprende música leyendo sobre música. No, se aprende, pero otras cosas, ¿no? Pero el quehacer musical como tal necesita de la práctica. Pero si agarramos de estos clásicos y especialmente de los que llegaron a Brasil, hay un material, hay un librito para comprar, hay una guía a seguir muy directiva y muy dirigida. La idea de las pedagogías abiertas en este concepto que todavía no se estabiliza porque es algo que está ahí, todavía es un pensamiento colectivo. La idea que tengo yo de pedagogías abiertas es diferente de la idea que Violeta planteó en los 2000, los 90 y los 2000, es diferente de la idea de pedagogías abiertas que tiene Carmen Méndez, es diferente de la... Entonces cada quien va construyendo la suya, pero lo que comparte en común es que no está cerrado a un modelo específico, ¿no? Y entonces, vamos, este es lo diferencial. Cuando llamamos de latinoamericanas es porque nos estamos refiriendo a las tradiciones latinoamericanas. Obviamente que podemos llegar aquí también a hacer lo mismo con las tradiciones de aquí, solo quitamos el nombre latinoamericanos y ponemos europeos. Entonces, lo que también adviene de ahí son maneras y modos de hacer música y de compartir. Es diferente, por eso también traje muchos videos, porque sé que estando en Europa es interesante ver la cultura que pasa, porque a lo mejor es ajena o no se conoce por el simple hecho de que, por ignorancia, porque no sabemos, ¿no? Pero las maneras como se hace música están regresando a la idea de transmisión y en un primer momento puede llegar a ser un poquito más caótico, pero ya después se va organizando. Y es una manera de dar acceso también a la educación musical a todos, a la vez que también estimula que los que quieren continuar van siguiendo. No sé si te respondí, no sé si te comenté correctamente. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión, un comentario? Si no hay... Pedro. Bueno, enhorabuena. La verdad es que el abanico de propuestas musicales y de propuestas educativas me parece súper interesante y ya te pediré información. En la línea de lo que ha planteado José Luis, me quiero centrar en una de tus primeras diapositivas en la que hablas del sur. A mí es un tema que me apasiona porque yo soy del sur europeo, pero también tenemos un sur muy masacrado históricamente y muy ignorado históricamente, a pesar de la presencia cultural que siempre hemos tenido, pero se nos ha obviado por muchas razones. Pero ahora nosotros también somos norte, y dentro de un sur hay muchos sures. Sí. Siguiendo lo que comentaba la profesora Ochoa también del feminismo y de los feminismos, de la producción socioeconómica de una granjera que es feminista y de una mujer de clase alta en México que es feminista. Esos feminismos no son evidentemente iguales ni persiguen los mismos objetivos. Quería preguntarte, ese sur, como cuando utilizamos cualquier tipo de categoría, homogeneiza, uniformiza y elimina matices que después, en realidad, con tu conferencia has mostrado. O sea, hemos visto
propuestas musicales que utilizan instrumentos occidentales, propuestas musicales que utilizan instrumentos o incluso nombres y géneros vinculados a África, que no son tampoco estrictamente americanos, sino son más bien afroamericanos, o de origen africano claramente. Por tanto, tampoco serían estrictamente americanos, ¿no? Si lo ponemos así. A nivel lingüístico hemos escuchado cosas en portugués, en español, en otros idiomas indígenas. Creo que también melódicamente a mí me recordaba muchísimo a una línea a lo mejor incluso gregoriana, si te pones así. Quiero decir que el sur, como tal, existe. La nomenclatura del sur yo la saqué de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que obviamente no hay como huirse de esto. Evidente. Incluso porque lo he leído bastante, así me gusta. Pero sí, todo el esfuerzo de organizar cosas tan diversas en una única palabra, en un único concepto, se pierde un poquito de los matices, ¿no? Entonces, el sur en realidad yo puse ahí en el momento, pero si vamos a agarrar la palabra que está organizando, homogeneizando todo, sería latinoamericano, ¿no? Más bien que el sur. El giro que da la idea del sur es que pensar desde nosotros para nosotros, ¿no? No pensar con la mente, y ahí voy a aprovechar lo que está de moda ahora en Brasil, la mente colonizadora de la educación musical, o sea, agarrar los lentes. Voy a aprovechar la idea europea porque estamos aquí, pero no necesariamente europea, porque también lo que viene de Estados Unidos también influye mucho, pero agarrar estos lentes y mirar a nuestra propia... Nosotros agarrar estos lentes y mirar a nuestra música con estos lentes, ¿no? Sería como si yo, siendo brasileño, agarrase la escuela de violín de Viena y tratase de ver el violín del son huasteco, que el tipo lo toca casi como aquí de frente, la espaldera aquí casi no la usa porque no le sirve para nada, ¿no? Entonces, más bien es una manera de tratar de generar identidad para algo y conformar y tener un cuerpo. Voy a aprovechar y ejemplificar no desde la música, sino desde el idioma. Yo estuve ahí en una conferencia sobre evaluación en educación musical, que es otro de los temas que me apasiona. Y ahí platicando en estas pláticas de pasillo, tomando el cafecito, hablando con un amigo de Estados Unidos, y estábamos en estas cosas de, hacer el doctorado, sí es pesado, pero está padre, bla, bla, bla. Entonces yo le dije, es que nosotros tenemos chamba doble, nosotros tenemos que aprender, nosotros somos fluentes en nuestro idioma y tenemos que aprender el inglés y quizá en Brasil otro idioma, no, quizá no, seguramente, y aprenderlo bien. Ustedes no tienen que aprender. Y él dijo, sí te entiendo, pero no me importa mucho porque no me toca la herida, no me causa problemas, porque yo sé inglés, estoy bien, no necesito saber tu idioma para estar en el mundo. Esta idea de lo que pasó en el idioma también pasa dentro de las pedagogías musicales, porque ¿cómo nosotros vamos a difundir nuestra propuesta individualmente en nuestros diferentes idiomas ante una gama de posibilidades que ya está en inglés, que ya están en alemán, que ya están en francés, que tienen un aura de ser propuestas más importantes, de ser propuestas más interesantes, solo de por sí por el idioma? Entonces, solo para concluir, la idea de poner todo en un contexto y decir latinoamericano es como crear el cuerpo identitario y decir, mira, aquí estamos. Totalmente de acuerdo, y además me parece fundamental generar un relato propio. Claro, a ver, preguntas qué es propio y qué es impropio, ¿no? Pero bueno, al menos tomar conciencia de la identidad propia y de un relato que se nutra de las raíces de nuestras raíces y de qué podemos plantear de aquí. A nivel lingüístico me parece interesante que lo saques porque hace unos meses intervino en un congreso en Los Ángeles, online, evidentemente, y nuestro moderador era mexicano.
En la mesa solo uno era angloparlante, los demás éramos todos hispanoparlantes. Entonces llegó un momento en el que dije que, bueno, pues, ¿por qué no hablamos en español, no? Si éramos mayoría, pues ¿por qué no hablamos en español? Y el mexicano dijo, bueno, hablando de idiomas colonizadores, yo estoy hablando en español, que he colonizado también. Quiero decir, claro, si tú ya, te lo pregunto también, ¿no? O sea, si tú desde que naces, o sea, quiero decir, si tú ya en edad adulta te preguntas que el idioma que hablas es un idioma que ya es colonizado, tu estructura mental ya está colonizada a nivel lingüístico. Entonces, me ha venido a la cabeza el cuadro de Goya de Saturno devorando a sus hijos. O sea, te tienes que comer a ti mismo, ¿no? Y hacer como Antelo con el manifiesto caníbal, ¿no? El manifiesto antropófago, cómete a ti mismo. O sea, quiero decir, hay escapatoria, se puede escapar de la colonización, o sea, es posible, si tu idioma materno ya es un idioma colonizado. Es una excelente pregunta. Si yo voy a tratar de traducirla a la educación musical, es una excelente pregunta. Pensando en la idea de los materiales que está desarrollando el Telbatres de Guatemala, si vamos a pensar, Guatemala es un país chiquitín, ¿no? Con una expresividad, pues, poca en términos de reconocimiento internacional. En el ámbito musical, pues hay pocas cositas que salen de Centroamérica. En el ámbito, y aún menos de que salen de Latinoamérica, aún menos que llegan a la fuerza internacional, por así decir. Lo que está haciendo Ethel es un movimiento interesante porque ella es muy importante dentro de su país. Entonces lo que pasa es que al tener este reconocimiento en su país, va empezando a tener reconocimiento en Latinoamérica. Y empieza el camino dentro de Latinoamérica, primeramente desde Hispanoamérica y ya después en Latinoamérica. Y va creciendo y va ganando cuerpo, y así vamos ganando esta identidad. Pero aún así somos los latinos, ¿no? No venía a decir como algunos nos dicen con la R entre latinos, ¿no? O como es muy interesante, en México se usa una expresión, porque el DVD en Estados Unidos es región 1 y el DVD en México es 4. Entonces, por ejemplo, es como fulana, pero región 4, ¿no? Entonces, nosotros tenemos propuestas muy interesantes que están muy a la par de muchas cosas que están al corriente, pero por la barrera idiomática no logramos difundirla para todos, ¿no? Entonces, es una labor, pero al mismo tiempo también creo, y esto yo hago con mis estudiantes, yo les digo muy abiertamente, oye, si te quieres lanzar a algo más allá de tu contexto, necesitas tener dominio de otros idiomas. Pero la cuestión de la dominación, sí, pero no vas a cambiar todo el sistema solo con tus ideas en portugués, por así decir, ¿no? Tienes que saber para poder dialogar y para poder cautivar a la gente y empezar a tener esta empatía, ¿no? En el ámbito de las pedagogías musicales latinas es igual, ¿no? Y no digo, por ejemplo, yo desconozco muchas de las cosas que se están haciendo en otras partes del mundo. A lo mejor hay cosas muy similares, propuestas muy similares, pero desde mi óptica, desde mi rincón, lo que puedo ver es esto. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Ya estamos casi fuera de hora. ¿Alguna pregunta más? ¿Una reflexión? Pues nada, agradecer a Leo su presencia, su magnífica conferencia, aunque no le guste la palabra, pero realmente ha sido súper interesante y un aprendizaje realmente nuevo y que nos ha ilustrado, aunque diríamos a pesar del tiempo y a pesar de los inconvenientes. Así que le agradecemos una vez más su presencia y a ustedes igual por la paciencia y sobre todo por su asistencia. Así que muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.